Esto pasó hace como 2 años, más o menos. Yo andaba cubriendo una ruta en la península, allá por Yucatán. Tenía que bajar de Mérida hacia Chetumal, pero no por la pista de Quota, sino que me tenía que ir puebleando, porque iba a revisar unos puntos de venta en Tikul y en Oxkutzcap. Ya sabes, ruta de rutina. Calorón de la chingada, eso sí, de ese calor húmedo que te pega en la nuca y te pone de malas aunque tengas el aire acondicionado del coche a todo lo que da. El Versa que traía en ese entonces ya andaba medio cascado, enfriaba a ratos y luego empezaba a oler a humedad, como a trapo sucio. Total que salí de Oxkutzcap ya tarde. Se me fue el tiempo discutiendo con un cliente que no quería firmar la recepción de una mercancía, una estupidez de unas cajas mojadas que ni eran culpa mía. Pero bueno, ahí me tienes perdiendo 2 horas. Cuando me subí al carro, ya eran como las 6:30 de la tarde. En esa zona, cuando baja el sol, la oscuridad te cae de golpe. No es como en la ciudad que tienes el resplandor de los postes o los edificios. Allá es selva baja, monte, y cuando apagan la luz, se acabó. Mi plan era llegar a dormir a un hotelillo en Tecax, que ya conocía, algo sencillo, nomás para pasar la noche y seguirle temprano. Pero ahí fue donde la marrana torció el rabo. Puse el Waze, según yo, para ver si había algún accidente o algo, porque luego los trisitaxis se meten a la carretera y hacen un desmadre. El mapa me marcaba una ruta alterna, un atajo que según esto me ahorraba como 20 minutos porque había reparaciones en la Federal. Se me hizo fácil. Dije, pues órale, me ahorro la vuelta. Me metí por una carretera estatal, de esas que apenas tienen línea amarilla en medio. Al principio todo bien, pavimento decente. Pero a los 10 kilómetros la cosa se puso fea. Baches del tamaño de un cráter, la hierba metiéndose casi al asfalto. Yo iba mentando madres, pensando en la suspensión del coche y en qué le iba a decir al de la flotilla si regresaba con una llanta volada. Y de repente, el celular se murió. Así, sin más. Sin servicio. Ni una rayita, ni 3G, nada. El mapa se quedó congelado en un gris plano. Reinicié el teléfono, lo aventé al asiento del copiloto, lo volví a agarrar. Nada. Me paré en el acotamiento un segundo para pensar. Estaba en medio de la nada. Lo único que se oía eran los grillos, o chicharras. No sé qué bichos sean esos que hacen un ruido que te taladra el cerebro. Estaba oscurísimo. Si me regresaba, iba a tardar más. Si le seguía, chance y salía a algún pueblo pronto. Decidí seguirle. Manejé como 40 minutos más y nada. Ni una luz, ni una casa. Puro monte. Ya me estaba empezando a poner nervioso, la neta. No por fantasmas ni nada de eso, sino por la inseguridad. Uno nunca sabe quién anda en esos caminos. Y además, la gasolina. Traía poco menos de un cuarto de tanque. Fue entonces cuando vi el letrero. Era de madera vieja, pintado a mano. Casi ni se veía con los faros. Decía algo como Hacienda San Rafael de las Cruces, hospedaje, y una flecha hacia un camino de terracería blanca, de ese sacap que usan allá. Dije, ya chingue. Pensé que era uno de esos hoteles boutique que han puesto de moda los gringos, donde agarran una hacienda vieja, la arreglan bonito y te cobran en dólares. Traía la tarjeta de la empresa, así que el precio me valía madres. Yo lo que quería era una cama y wifi para avisar que estaba bien. Me metí a la terracería. El camino estaba largo, lleno de piedras. El carro iba sonando horrible. Clac, clac, clac. Avancé como 2 kilómetros hacia adentro del monte hasta que vi un portón enorme, de hierro forjado, pero oxidado. No había luz eléctrica, solo unas antorchas. No antorchas. Eran como lámparas de aceite colgadas en los pilares. Se me hizo raro, pensé, mira qué rústicos. Se toman en serio lo de la experiencia colonial. Me bajé a abrir el portón porque estaba emparejado. Pesaba horrores.
Rechindó gacho cuando lo empujé. Me volví a subir al carro y entré. La casa grande era impresionante. En serio, imponía. Era una construcción de techos altísimos, con esa arquitectura de las haciendas henequeneras, con arcos grandes y paredes gruesas, pero se veía apagada. No había luces LED ni recepción iluminada. Solo había una luz amarillenta saliendo de una ventana en la planta baja. Estacioné el Versa enfrente de la escalinata principal. Me bajé y el silencio me golpeó. No se oía nada, ni los grillos que se escuchaban en la carretera. Nada. Un silencio pesado, como cuando te tapas los oídos con las manos. «Buenas noches», grité. Me sentí estúpido gritando ahí solo. Salió un señor de la puerta donde estaba la luz. Un señor ya grande, chaparrito, moreno, con una guayabera que se veía blanquísima a pesar de la poca luz. No traía zapatos. Eso me llamó la atención. Iba descalzo. Sus pies se veían duros, como de piedra. «¿Sí?», dijo. Su voz era bajita, seca. «Oiga, buenas noches. Disculpe la hora. Vi el letrero allá afuera. ¿Tienen cuartos disponibles? Me perdí. Y la neta ya no quiero seguir manejando así de noche». El señor se me quedó viendo. No me miraba a los ojos. Me miraba como a la altura del pecho o al hombro. «Sí hay», dijo, «pero no hay luz». «¿Cómo que no hay luz?», le pregunté, señalando la lámpara que traía en la mano. «Luz eléctrica no hay. La planta se descompuso. Solo velas». Hice una mueca. El calor estaba perro. Sin ventilador iba a ser un infierno, pero la idea de volver a salir a ese camino oscuro me daba más hueva. «Ni modo, ¿cuánto cobra?». «200 pesos». Se me hizo baratísimo, regalado. Le dije que sí. Saqué mi mochila del carro, cerré bien los seguros, maña de chilango aunque ahí no hubiera nadie, y lo seguí. Por dentro la hacienda olía fuerte, a humedad, a madera vieja y a algo más, como a flores podridas. No sé explicarlo, como cuando dejas un ramo de flores en agua mucho tiempo y el tallo se empieza a deshacer. Así. El señor, que no me dijo su nombre ni me pidió que me registrara en ningún libro, me llevó por un pasillo largo. El piso era de mosaicos de pasta, de esos antiguos con dibujos geométricos, muy bonitos pero ya gastados, opacos. «Aquí es», abrió una puerta de madera pesadísima. El cuarto era enorme. El techo debía tener como 5 metros de altura. Había una cama con pabellón, mosquitero, una mesa de madera y una silla. Y ya. En la pared había ganchos para hamacas. El señor puso una veladora en la mesa. «El baño está al fondo del pasillo», me dijo. «Hay agua en la jícara». «Oiga, ¿y de comer no tendrá algo? Unas galletas, lo que sea. Muero de hambre». El señor negó con la cabeza lentamente. «Ya no es hora», y se fue. Cerró la puerta y me quedé ahí, con la mendiga velita parpadeando. Me senté en la cama. El colchón rechinó. Se sentía de esos de resortes viejos que se te clavan en las costillas. Saqué el celular. Seguía muerto. 0% de señal. «Chingada madre», pensé. Me quité las botas, me quité la camisa porque estaba sudando a chorros y traté de acomodarme. El calor era insoportable. No corría ni una gota de aire. Las ventanas eran altas, con rejas de hierro, y aunque estaban abiertas, el aire estaba estancado. Me quedé tirado mirando al techo, viendo cómo la luz de la vela hacía sombras raras en las vigas de madera. Traté de relajarme, pensando en la chamba, en que mañana temprano me largaba de ahí. Me debo haber quedado dormido un rato, por puro cansancio. Me despertó un ruido. Abrí los ojos y estaba todo oscuro. La vela se había consumido. Me quedé quieto, aguantando la respiración, tratando de entender qué me había despertado. Era un sonido rítmico. Ras, 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 venía de afuera, como si alguien estuviera barriendo el patio de tierra o arrastrando algo pesado. Me tallé los ojos. Agarré el celular para ver la hora aunque no tuviera señal.
Eran las 3:15 de la mañana. ¿Quién chingados barre a las 3 de la mañana?, pensé. Me levanté, caminé descalzo hacia la ventana y me asomé entre los barrotes. El patio central de la hacienda estaba iluminado por la luna, que estaba llena o casi llena, así que se veía todo en tonos azules y grises. Y ahí vi. No era una persona, eran muchas. Había como 15 o 20 hombres en el patio, todos vestidos de blanco, con calzón de manta y sombrero. Estaban trabajando. Unos cargaban bultos de hojas espinosas, enequén, me imagino. Otros estaban alrededor de una máquina grande, de fierro, que estaba en medio del patio. La máquina no estaba prendida, o sea, no hacía ruido de motor, pero ellos se movían como si estuviera funcionando. Hacían los gestos de meter las hojas, de jalar palancas. Pero lo más cabrón era el silencio. No hablaban, no se oía el choque de las hojas, no se oían sus pasos. El único ruido que yo escuchaba era ese ras, ras, que me había despertado, que venía de uno de ellos que estaba, en efecto, raspando el suelo con una herramienta, como limpiando manchas. Me quedé helado. A lo mejor es una representación turística, quise pensar. A lo mejor llegaron otros huéspedes y les están haciendo el show nocturno. Pero no mames, ¿a las 3 de la mañana? ¿Sin público? Yo era el único coche afuera. Me les quedé viendo, fascinado y cagado de miedo al mismo tiempo. Se movían, raro, como si les faltaran cuadros de animación. De repente estaban en un lugar y al segundo siguiente 1 metro más allá, sin haber caminado el tramo intermedio. Y luego el olor a flores podridas se hizo mucho más fuerte, tan fuerte que me dieron ganas de guacarear. Me tapé la nariz con la mano. En eso, el que estaba raspando el suelo se detuvo. Lentamente, muy lentamente, levantó la cabeza. Traía sombrero, así que no le veía bien la cara, pero giró el cuello hacia arriba, hacia mi ventana. Estaba lejos, pero sentí su mirada. Y luego, todos los demás se detuvieron. Los que cargaban las pencas, los que estaban en la máquina fantasma. Todos se quedaron estáticos, como estatuas de cera, y uno por uno fueron volteando hacia mi ventana. No tenían cara, o sea, sí tenían, pero estaba borrosa, como cuando tomas una foto y la persona se mueve. Manchas oscuras donde debían ir los ojos y la boca. Me hice para atrás de golpe, tropezándome con la silla. Hice ruido. ¡Pum! La silla cayó al suelo. Cuando me volví a asomar, con el corazón saliéndome por la boca, ya no estaban viéndome. Habían vuelto a trabajar, pero ahora lo hacían más rápido, frenéticamente. Movían los brazos a una velocidad inhumana. Y el sonido cambió. Ya no era silencio. Empecé a oír gritos, pero no gritos de tú, sino alaridos de dolor, bajitos al principio, y luego subiendo de volumen, como si estuvieran quemando a alguien, y olía a humo, a carne quemada y a ese olor dulce de las flores. Agarré mis cosas como pude. Me puse las botas sin atarlas, agarré la mochila, las llaves del carro. «Vámonos a la verga», dije en voz alta. Abrí la puerta del cuarto y salí al pasillo. El pasillo no era el mismo. Cuando llegué, era un pasillo recto hacia la salida. Ahora parecía eterno. Las puertas de los otros cuartos estaban abiertas, y de adentro de los cuartos salía gente o cosas. Eran sombras, figuras paradas en los marcos de las puertas, mirándome pasar. Sentí un frío que me caló los huesos, a pesar del calor que hacía. Corrí. Te lo juro que corrí como nunca en mi vida. Sentía que el piso se hacía chicloso, que me jalaba los pies. Llegué a la puerta principal. Estaba cerrada. Yo la había visto abierta cuando llegué. Empecé a jalarla desesperado. «¡Abre, abre, chingada madre!». Oí pasos detrás de mí. Pasos descalzos, plap, 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 sobre el mosaico.
Voltí. Venía el señor que me recibió, el chaparrito. Pero ya no se veía igual. La guayabera estaba manchada de negro, como de chapopote o sangre seca. Y sus ojos... No tenía ojos. Tenía 2 huecos negros, profundos. «No se puede ir», me dijo. Su voz ya no era seca, era gorgoteante, como si tuviera agua en la garganta. Todavía no terminamos el corte. «¡Déjeme salir!», le grité. Le solté una patada al aire para que no se acercara. El viejo sonrió. Y te juro, por mi Madre Santa, que su boca se abrió más de lo que una boca humana puede abrirse. Estaba llena de dientes negros, podridos. Le di un empujón a la puerta con todo mi peso, con la adrenalina a 1000. La madera tronó y se abrió un poco. Me colé por el hueco, raspándome todo el brazo y el costado. Salí corriendo al coche. Me temblaban las manos tanto que se me cayeron las llaves 2 veces. Escuchaba que detrás de mí, en la casa, se oía un alboroto, como si mucha gente estuviera corriendo y gritando adentro. Pero no volteé. Me metí al Versa, puse los seguros, como si eso sirviera de algo, y le di marcha. Arrancó a la primera, gracias a Dios. Prendí las luces altas. Ahí, frente al coche, iluminados por los faros, estaban todos. Los trabajadores, bloqueando el camino, eran docenas. Estaban parados, inmóviles, con sus machetes en la mano. Metí reversa. No me importó, madre. Me fui en reversa a toda velocidad. Casi me estrello contra un árbol. Giré el volante, di la vuelta en U, patinando en la grava, levantando polvo. Aceleré. Sentí que atropellaba algo. No sé si fue una piedra o... No quiero saber. Manejé por ese camino de terracería como alma que lleva el diablo. El coche golpeaba contra las piedras. La suspensión sonaba como si se fuera a romper, pero no le aflojé. Miraba por el retrovisor y solo veía polvo y oscuridad. Cuando por fin vi el asfalto de la carretera estatal, casi lloro. Me incorporé sin fijarme si venía alguien. Aceleré hasta que el velocímetro marcó 140. A los 5 minutos el celular se prendió. Empezaron a entrar notificaciones de WhatsApp, correos, todo de golpe. Ping, ping, ping. La señal volvió. No paré hasta llegar a Tecax. Me metí a la primera gasolinera que vi, donde había luz y gente. Me bajé temblando, empapado en sudor frío. El despachador se me quedó viendo raro. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó. Sí, oiga, llénele, le dije. Necesitaba hablar con alguien real. Oiga, una pregunta. ¿Ubica la hacienda San Rafael de las Cruces? Está aquí atrás, por el camino viejo. El chavo de la gasolinera frunció el ceño y dejó de limpiar el parabrisas. ¿San Rafael? No, jefe. Por ahí no hay nada. Puro monte. Sí hay. Acabo de salir de ahí. Un letrero de madera, camino blanco. El chavo se puso serio. Volteó a ver a otro despachador que estaba sentado en una banquita. «Oye, Beto», le gritó, «dice el señor que viene de San Rafael». El otro, un señor ya mayor, se levantó despacito y se acercó. Me miró el coche, que estaba lleno de polvo blanco y lodo. Luego me miró a mí. «¿San Rafael de las Cruces?», preguntó el viejo. «Sí, me hospedé ahí. Bueno, intenté». El viejo escupió al suelo. «Esa hacienda se quemó en 1930, joven. Hubo una revuelta de peones. Mataron al patrón y a toda su familia, y luego prendieron fuego a la casa con los trabajadores adentro. Dicen que el capataz cerró las puertas para que no salieran, por lealtad al patrón o por maldad, quién sabe». Sentí que se me bajaba la presión. Me tuve que recargar en el coche. «No puede ser, yo vi la casa, estaba entera, vi al señor». «Ahí no hay nada», insistió el viejo. «Solo paredes caídas y monte. A veces la gente que se pierde dice que ve luces. Pero nosotros aquí sabemos que no hay que meterse al camino viejo de noche». Pagué la gasolina y me fui. Me fui hasta Mérida. No quise dormir en Tecax. Manejé otras 2 horas con la radio a todo volumen, cantando pendejadas para no pensar.
Al día siguiente, con la luz del sol y ya más tranquilo, busqué en Google Maps. Busqué Hacienda San Rafael de las Cruces. Nada, no existe. Busqué en imágenes satelitales la zona donde me desvié. Se ve el trazo de un camino que se lo está comiendo la selva y una mancha gris que podrían ser ruinas. No he vuelto a pasar por ahí. Pedí que me cambiaran la ruta. A veces, cuando estoy en mi casa en la ciudad, tranquilo, viendo la tele, me llega de la nada ese olor a flores podridas. Y me acuerdo de los pies descalzos del Señor y de sus ojos huecos. Lo peor es que cuando lavé el coche, al día siguiente, en la defensa delantera, abajo, donde sentí que atropellé algo, había un pedazo de tela. Tela de manta, blanca, vieja y chamuscada. La tiré a la basura con un guante, pero la mancha de ceniza no se le quitó al plástico. Ahí sigue. Yo no soy de aquí, soy del norte, de Monterrey. La verdad es que nunca me ha gustado mucho el sur por el tema de la humedad. Uno allá está acostumbrado al calor seco, al sol que te quema, pero no te pega la ropa al cuerpo. ¿Me explico? Pero bueno, en ese tiempo, hace como unos 3 años, me mandaron de la empresa para supervisar unas instalaciones de red cerca de Valladolid, ahí en Yucatán. No era la gran cosa, nomás ir a revisar que los contratistas no se estuvieran haciendo pendejos con el cableado de fibra en unos hoteles nuevos que estaban levantando por la carretera libre. La chamba estaba tranquila. Me hospedaba en un hotelito en el centro de Valladolid. Muy bonito el pueblo, la neta, con sus casas pintadas y la gente tranquila. Aunque a veces sentía que me miraban medio raro por el acento o porque siempre andaba con prisa. Ya ven cómo somos los del norte, que parece que siempre estamos encabronados. El caso es que el último día, un jueves, terminé temprano. Eran como las 2 de la tarde y mi vuelo de regreso desde Mérida no salía hasta el viernes en la noche. Tenía un chingo de tiempo libre. Un compa de la obra, el ingeniero Solís, me dijo: «Oye, pues si ya estás aquí y no tienes nada que hacer, lánzate a Chichén Itzá, te queda en corto». Yo la verdad no soy muy de andar turisteando. Me da flojera la gente, las filas y sobre todo el calor, que a esa hora estaba insoportable, de esos que te ponen de malas nomás de salir a la banqueta. Pero pensé que, bueno, igual y no regresaba en años, así que agarré el carro que renté, un Aveo gris que le sonaba todo, y agarré la carretera hacia Pisté. Llegué como a las 3:30. El sol estaba bajando un poco, pero el bochorno seguía igual. Pagué la entrada, que por cierto se me hizo carísima para ser nacional, pero ni pedo, y entré. Lo primero que te topas no son las pirámides, sino un mar de vendedores. Es un ruido constante, ¿saben? Ese ruidito que hacen con unos silbatos de madera que suenan como jaguar, o como lo que ellos dicen que es un jaguar. Es desesperante. Caminas 10 metros y te ofrecen hamacas, caminas otros 10 y te ofrecen máscaras, imanes, calendarios. Caminé hacia el castillo, la pirámide grande. Impresiona, sí, no voy a decir que no. Se ve imponente ahí en medio de la explanada pelona. Me tomé un par de fotos para mandárselas a mi ex, con la que todavía me hablaba en ese entonces, nomás para que viera que andaba paseando. Pero la verdad, me sentía, no sé, fuera de lugar. Había muchísimos gringos, gente con sombrillas, guías gritando explicaciones en inglés, en francés, en italiano. Todo muy caótico. Me puse a dar la vuelta hacia la parte de atrás, buscando un poco de sombra porque me estaba doliendo la cabeza. Me alejé de la zona principal, yendo hacia donde está el cenote sagrado, pero no llegué hasta allá. Me desvié por unos caminitos de tierra que hay entre la selva baja, donde están las estructuras más jodidas, las que no están tan restauradas. Ahí casi no había gente. Me senté en una piedra grande, bajo un árbol que daba buena sombra,
y saqué una botella de agua tibia que traía en la mochila. Creo que el cansancio de la semana me pegó de golpe. Me quedé ahí sentado, viendo las iguanas correr entre las piedras, y me puse a revisar correos en el celular. La señal iba y venía. Sin darme cuenta, me clavé leyendo un reporte de la oficina, de esos problemas que se arman cuando uno no está, y me distraje. No sé cuánto tiempo pasó. De verdad, no sé. Pudo ser media hora o una hora. Cuando levanté la vista, la luz había cambiado. Ya no era esa luz blanca y dura de la tarde, sino esa luz naranja, medio tristona, de cuando va a anochecer. Y lo más cabrón fue el silencio. Ya no se oían los silbatos de jaguar, ya no se oía el murmullo de la gente, nada. Me levanté de chingadazo pensando, puta madre, ya cerraron y me quedé encerrado. Sentí ese hueco en el estómago de cuando sabes que la cagaste. Empecé a caminar rápido de regreso hacia la explanada principal, esperando encontrarme a algún guardia barriendo o a los vendedores recogiendo sus puestos. Pero cuando salí de entre los árboles a la zona abierta, no había nadie. Los puestos de los vendedores ya no estaban. Y eso fue lo que se me hizo más raro, porque esos güeyes tienen un chingo de mercancía, tardan un buen en recoger todo. No había lonas, no había mesas. La explanada frente a la pirámide estaba vacía, completamente vacía. El sol ya se estaba escondiendo detrás de los árboles y las sombras de la pirámide se alargaban muchísimo, cubriendo casi todo el suelo. Se veía diferente, más grande, más agresiva, no sé cómo explicarlo. Sentí un frío repentino, pero no era frío de temperatura, porque seguía sudando. Era ese frío que te da cuando el cuerpo te avisa que algo anda mal. Empecé a trotar hacia donde se supone que estaba la salida. ¡Hola! ¡Oigan! Grité un par de veces. Mi voz sonó ridícula, se perdió en el aire sin eco. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada cerca de la base de la pirámide, del lado norte, justo donde empieza la escalinata. No era un fantasma transparente, ni una luz, ni nada de esas mamadas que salen en las películas. Se veía sólida. Era una mujer. Al principio, mi cerebro quiso buscarle lógica. Pensé, es una vendedora que se quedó rezagada. O es una de limpieza. Llevaba un vestido blanco, largo, como un nipil, pero sin los bordados de flores de colores que usan las señoras de ahí. Era blanco entero, liso, y se veía limpio, demasiado limpio para el polvo que había ahí. Me detuve a unos 20 metros. ¡Oiga!, le grité, pensando que me iba a decir por dónde salir o que me iba a regañar por andar ahí. ¿Sabe si está abierta la salida principal? Ella no se movió. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia arriba, hacia la cima del templo. Tenía el pelo negro, suelto, larguísimo, le llegaba hasta la cintura. No se movía ni un pelo, y eso que soplaba un vientecito que movía las hojas de los árboles. Me acerqué un poco más, pero algo me frenó. Saben, uno a veces siente vergüenza de tener miedo. Uno se dice, no seas culo, es una señora, pero las piernas se me pusieron pesadas. Disculpe, dije, ya más bajo. La mujer empezó a girarse. Lo hizo lento, muy lento, no como una persona normal que se voltea cuando le hablan. Giró el torso como si fuera una estatua sobre un eje. Cuando vi su cara, me quedé helado. No tenía nada horrible, no estaba desfigurada, no tenía sangre. El problema era que su cara no tenía expresión, ninguna. Era un rostro moreno, de rasgos muy marcados, pómulos altos, nariz aguileña. Pero sus ojos estaban abiertos de par en par y eran negros. No tenían la parte blanca, o a lo mejor sí tenían, pero la sombra de sus cejas era tan densa que parecían dos pozos oscuros. Me miró, o al menos su cara apuntaba hacia mí, porque no sentí que me estuviera viendo. Sentí que ella estaba viendo a través de mí, como si yo fuera transparente o no existiera.
El aire se sintió pesado, como si de repente la presión atmosférica hubiera bajado al suelo. Me empezaron a zumbar los oídos, un zumbido agudo y que me taladraba la cabeza. Quise dar un paso atrás, pero no pude. Estaba clavado. Ella levantó una mano y señaló hacia la selva, hacia el lado contrario de la salida. No dijo nada. Su boca estaba cerrada, una línea recta perfecta, pero en mi cabeza, clarito, escuché. No palabras, sino una idea. No sé cómo explicarlo. Fue como si me metieran un pensamiento que no era mío. La idea era, no perteneces, vete. Pero no era un vete de correr. Era un vete de desaparecer. De repente, ella dio un paso hacia mí, y ese paso no sonó. Sus pies descalzos tocaron la tierra y no se levantó polvo, no hubo ruido de pisada. Ahí sí me entró el pánico real, el instinto animal. Me di la media vuelta y corrí. Corrí como pinche loco hacia donde recordaba que estaba el edificio de entrada, donde están los torniquetes y las tiendas. Sentía que alguien venía detrás de mí. No escuchaba pasos, pero sentía la presencia pegada a mi nuca, como cuando sientes que alguien te respira cerca. No volteé, ni de pedo volteé. Llegué jadeando a la zona de los torniquetes, y aquí viene lo que me voló la cabeza. Todo estaba normal, o sea, cerrado, pero normal. Había 2 guardias de seguridad platicando cerca de la pluma del estacionamiento, fumando. Las luces del estacionamiento ya estaban prendidas. Me vieron llegar corriendo, pálido, sudando a chorros, casi cayéndome. Uno de los guardias, un señor ya grande, panzón, se me quedó viendo con cara de huevón. ¿Qué pasó, joven? Ya cerramos hace rato. ¿Dónde andaba? Me apoyé en mis rodillas, tratando de respirar. Sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Me quedé dormido, allá adentro, alcancé a decir. No vi a nadie. El guardia se rió, burlón. Uy, joven, tiene suerte de que no soltamos a los perros todavía. Pásele, ya para que se vaya. Me enderecé y miré hacia atrás, hacia la oscuridad del sitio arqueológico. Solo se veía la silueta negra de los árboles y el cielo ya casi oscuro. Oiga, le dije al guardia, tratando de que no me temblara la voz. Todavía queda gente adentro. ¿Personal de limpieza o algo? El guardia echó el humo del cigarro y negó con la cabeza. No, hombre, a las 5 en punto sacamos a todos. No queda ni un alma. Solo nosotros aquí afuera. Es que, dudé si decirle. Pensé que me iba a tirar de loco o que me iban a querer sacar lana. Es que vi a una señora, una mujer de blanco, ahí por el castillo. La sonrisa del guardia se borró de golpe. El otro guardia, que era más joven, dejó de mirar su celular y levantó la vista rápido. Se miraron entre ellos. Un silencio incómodo, de esos que pesan. ¿De blanco, dice?, preguntó el viejo, ya sin el tono burlón. Sí, pelo largo, negro, vestido blanco liso. El viejo tiró la colilla al piso y la pisó con la bota. No me miró a los ojos, miró hacia la reja de entrada. Mire, joven, súbase a su carro y váyase. Ya es tarde. Esta carretera se pone fea de noche. Pero, ¿quién es? ¿Se quedó alguien encerrado? No hay nadie, joven. Me cortó, seco, casi enojado. Váyase. Y si le da fiebre en la noche, tómese un paracetamol y no le dé vueltas. Me quedé helado con eso de la fiebre. ¿Qué chingados tenía que ver? Pero el tono con el que me lo dijo fue de no preguntes más. Caminé hacia mi coche. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces antes de poder abrir la puerta. Me subí, puse los seguros y arranqué quemando llanta. Mientras salía del estacionamiento por el retrovisor, vi a los 2 guardias. Ya no estaban platicando. Estaban parados junto a la reja, mirando hacia adentro, hacia la oscuridad de las ruinas, como si estuvieran vigilando que nada saliera de ahí. El camino de regreso a Valladolid fue una pesadilla.
La carretera libre es de un solo carril de ida y uno de venida, y está rodeada de selva cerrada. No hay luces, nada. Todo el camino sentí que había alguien en el asiento de atrás. Miraba por el espejo y no había nada, obvio, pero la sensación de pesadez en el pecho no se me quitaba. Puse la radio a todo volumen, pura estática y cumbias lejanas, para no pensar. Llegué al hotel y, tal como dijo el guardia, me empezó a dar fiebre. Pero no una fiebre normal. Empecé a temblar de frío, aunque el cuarto estaba caliente. Me metí a bañar con agua hirviendo y no se me quitaba el frío de los huesos. Me acosté vestido, con la luz prendida y la tele encendida. Tuve sueños culeros esa noche. Soñé que estaba otra vez frente a la pirámide, pero que la pirámide no era de piedra, sino de carne, y que la mujer estaba ahí, pero ya no estaba lejos, estaba encima de mí, con su cara pegada a la mía, y sus ojos negros se hacían grandes, enormes, hasta que me tragaban. Desperté a las 3 de la mañana, bañado en sudor, con las sábanas empapadas. La cabeza me reventaba. Me levanté, fui al baño a echarme agua en la cara y, cuando me miré al espejo, por un segundo, juro por Dios, juro por mi madre, que vi algo detrás de mí en el reflejo, una mancha blanca en la esquina del cuarto. Me di la vuelta rápido. No había nada, solo mi maleta y la silla con mi ropa. No pude volver a dormir. Agarré mis cosas, hice check-out a las 5 de la mañana, aunque me cobraran el día completo, y me fui directo al aeropuerto de Mérida. Preferí esperar allá sentado en las sillas de metal 6 horas que quedarme en ese pueblo un minuto más. Cuando regresé a Monterrey, estuve enfermo una semana. El doctor me dijo que era insolación o algún virus estomacal que agarré por la comida, pero yo sé que no fue eso. A veces todavía, cuando estoy solo en mi departamento y se hace de noche, siento ese mismo zumbido en los oídos. Vivo en la zona de Coapa, al sur de la Ciudad de México. No tiene nada de especial, es una zona de unidades habitacionales, centros comerciales viejos y tráfico, siempre tráfico. Llevo viviendo ahí unos 6 años, desde que me junté con mi ex, y aunque ella se fue hace 2, yo me quedé con el departamento porque la renta es vieja y no me la han subido tanto como en otras partes de la ciudad. Trabajo en logística, coordinando rutas para una empresa de paquetería mediana. No es la gran cosa, pero paga las cuentas y me mantiene ocupado revisando hojas de cálculo y peleándome con choferes por teléfono todo el santo día. Ese martes en particular no tenía nada que hacer ahí. Me habían dado un par de días libres obligatorios porque la empresa estaba haciendo un ajuste de nómina o una auditoría. No entendí bien. La cosa es que no podía entrar al sistema y mi jefe me dijo: vete a descansar, nos vemos el jueves. Así, de la nada. Eran las 10 de la mañana y yo estaba sentado en la sala viendo cómo entraba el polvo por la ventana que da a Calzada del Hueso. Hacía calor, ese calor seco y sucio de mayo que te pone de malas nomás de respirar. No sé por qué se me metió la idea de ir a Xochimilco. Bueno, sí sé, vivo cerca, a unos 20 minutos si no hay mucho caos vial, y tenía ganas de silencio. La gente piensa en Xochimilco y se imagina las trajineras llenas de borrachos, las bocinas con reggaetón y los mariachis cobrando caro en nativitas. Pero yo no quería eso. Yo quería ir a la zona de Cuemanco, o más adentro, por la zona ecológica, donde no hay ruido. A veces, cuando estaba muy estresado con la chamba, iba, rentaba una canoa o le pagaba a un señor para que me diera una vuelta larga, de esas donde no hablas, nomás ves el agua verde y los árboles torcidos. Me servía para bajarle a la ansiedad. Agarré el coche, un Chevy viejo que apenas si pasa la verificación, y me fui para allá. El camino fue lo de siempre: microbuseros aventando lámina, gente cruzando sin fijarse. Llegué al embarcadero como a las 11:30. Estaba vacío.
Entre semana, aquello parece un pueblo fantasma, nada que ver con los fines de semana. Los puestos de quesadillas estaban casi todos cerrados. Solo había un par de señoras limpiando comales y unos perros flacos echados en la sombra. Se me acercó un chavo, un guía, de esos que te quieren llevar a fuerza con sus parientes que tienen trajineras. Le dije que no, que buscaba algo tranquilo, algo para ir lejos. Me insistió tanto que al final me llevó con un señor ya grande, don Elías, que tenía una trajinera pequeña, sin nombre pintado en flores ni nada, una cosa muy básica de madera despintada. ¿A dónde quiere ir, joven?, me preguntó el señor. Se veía cansado, con la piel curtida por el sol, de ese color café oscuro que agarra a la gente que vive en el agua. Pues no sé, lejos, le dije, donde no haya ruido. Quiero dar la vuelta larga. ¿Llega hasta la isla de las muñecas? Lo dije por decir. No porque me interesara el morbo. Había escuchado las historias, claro, todo chilango las conoce, pero siempre pensé que eran trampas para turistas gringos. Que si la niña ahogada, que si don Julián, cuentos para vender viajes. Pero sabía que esa ruta era larga y solitaria. Don Elías me miró raro, se acomodó la gorra y escupió al agua. Está lejos, dijo, y ahorita el nivel del agua está bajo en algunos canales. Nos vamos a tardar como 2 horas de ida y 2 de vuelta. Tengo tiempo, le contesté. Acordamos un precio, un poco caro para ser martes, pero no tenía ganas de regatear. Compré un six de cervezas tibias en una tiendita de ahí y me subí. El inicio del viaje fue aburridísimo, justo lo que quería. Pasamos la zona de las canchas de fútbol, luego las chinampas donde cultivan flores. El motorcito fuera de borda que traía don Elías hacía un ruido monótono, un track, track, track que te adormecía. Yo iba sentado en una silla de plástico blanca, de esas de jardín, con los pies subidos en la otra banca, mirando el celular, aunque casi no tenía señal. Conforme nos metíamos más, el paisaje cambiaba. Ya no se veían casas de ladrillo gris en las orillas, sino puros ahuejotes, esos árboles altos y delgados que bordean los canales. El agua se veía espesa, como aceite. Huele fuerte ahí. No huele a caño exactamente. Huele a lodo podrido, a plantas en descomposición, a humedad vieja. Es un olor que se te mete en la ropa. El sol pegaba duro. Me tomé la primera cerveza casi de un trago y me empecé a sentir pesado. Don Elías no hablaba. Iba atrás, manejando el timón con el pie a veces, fumando un cigarro tras otro. El silencio ahí es raro. No es un silencio total. Se escuchan garzas, perros ladrando lejísimos, el chapoteo del agua contra la madera. Pero falta el ruido de fondo de la ciudad, ese zumbido constante de los coches que uno ya ni nota hasta que desaparece. Después de 1 hora, el canal se hizo más estrecho. La vegetación era tan densa que a veces las ramas de los árboles rozaban el techo de la trajinera. ¿Falta mucho?, pregunté, más por romper el hielo que por prisa. Ya mero, dijo el señor, sin mirarme. Pasando la curva de Apatlaco, empecé a ver muñecas antes de llegar a la isla oficial. Parece que a la gente le dio por imitar a don Julián, y en varias chinampas ves cabezas de plástico colgadas de los árboles o peluches viejos amarrados a los alambres de púas. Se ven tristes, más que nada. Basura que alguien colgó ahí. Plástico quemado por el sol, ojos despintados. Me dio un poco de asco, la verdad. No miedo, asco. Pensar en quién se toma el tiempo de ir a colgar basura en un árbol en medio de la nada. Llegamos a la famosa isla como a la 1:30. No había nadie, ni otra trajinera, ni turistas, nada. Solo se escuchaba el viento moviendo las hojas secas. Aquí es, dijo don Elías, apagando el motor. El silencio cayó de golpe, pesadísimo. ¿Va a bajar? Pues sí, ya pagué, ¿no?, le dije. Yo aquí lo espero. No me gusta bajar ahí, comentó mientras sacaba una torta envuelta en papel aluminio. La isla es en realidad una chinampa más,
solo que retacada de muñecas. Me bajé. El suelo estaba lodoso, chicloso. Sentías cómo se te hundían un poco los tenis. Lo primero que noté fue la cantidad de moscas. Había nubes de mosquitos y moscas zumbando alrededor de las muñecas más viejas. Supongo que porque el plástico y la tela podrida guardan humedad y porquería. Caminé un poco. Es un lugar chiquito, laberíntico. Hay una cabaña de madera donde vivía el señor Julián y todo alrededor es un caos de extremidades de plástico. Bebés sin ojos, Barbies sin piernas, muñecos de esos que parecen reales, pero tienen la cara quemada. Honestamente, al principio me pareció decepcionante. Se veía chafa, se veía como un basurero glorificado. Saqué el celular para tomar un par de fotos, para mandárselas al grupo de WhatsApp del trabajo y decir, miren dónde ando en lugar de estar en la junta. Tomé fotos de una muñeca colgada de un alambre, de otra que tenía un sombrero de paja. Caminé hacia la parte de atrás de la chinampa, alejándome del embarcadero donde estaba don Elías. Ahí la vegetación estaba más cerrada. El sol apenas pasaba entre los árboles y se sentía un poco más fresco, pero también más opresivo. Fue ahí donde la cosa se puso rara. No de golpe, sino despacito. Primero fue el sonido. Yo estaba parado frente a un altar improvisado con muñecas que tenían monedas pegadas en la frente. La gente les deja dinero, quién sabe para qué. Estaba ahí, viendo los detalles, cuando escuché pasos. No pasos de alguien caminando firme. Eran pasos ligeros, como cuando alguien intenta no hacer ruido, pero pisa una rama seca. Crack. Y luego silencio. Volteé rápido, pensando que a lo mejor don Elías había bajado a orinar o algo. ¿Don Elías?, grité. Mi voz sonó apagada, como si los árboles se comieran el sonido. Nadie contestó. Será un perro, pensé. Hay muchos perros callejeros que viven en las chinampas, van y vienen nadando o cruzando puentes improvisados. Seguí caminando, pero ya con esa sensación molesta en la nuca. ¿Sabes a cuál me refiero? Cuando sientes que alguien te está mirando fijamente. Es un cosquilleo entre los omóplatos. Traté de ignorarlo. Me dije, Beto, no seas ridículo. Eres un hombre de 30 años. No te vas a sugestionar por unas muñecas viejas. Me detuve a ver una muñeca en particular. Estaba clavada en un tronco, a la altura de mi cara. Le faltaba un ojo y tenía la boca abierta, llena de tierra y telarañas. Mientras la veía, escuché otra vez el ruido. A mi izquierda, entre unos carrizos altos. Swish, swish. Como ropa rozando las plantas. Me giré de golpe, ya molesto. ¿Quién anda ahí?, dije más fuerte. Nada. Solo los carrizos moviéndose un poquito, pero no hacía viento. El aire estaba estancado, caliente. Me quedé quieto, aguantando la respiración para escuchar mejor, y entonces lo oí. No era